Desvelar los secretos que guarda la atmósfera y conocer cómo nos afectan sus cambios ha sido una constante para comprender los problemas medioambientales del planeta en el que vivimos. El Teide, por su situación y peculiares características, ha sido el lugar donde relevantes técnicos y científicos han dado respuesta a sus inquietudes a lo largo de la historia. El interés creciente de la comunidad científica dio lugar a la creación de un observatorio atmosférico, que hoy es referente para estudiar los problemas relacionados con el cambio climático y comprender cómo afecta a nivel global el incremento de los gases de efecto invernadero, la evolución de la capa de ozono y los aerosoles atmosféricos. Después de 100 años de actividad y un gran desarrollo tecnológico, las organizaciones científicas internacionales siguen considerando a este lugar uno de los mejores del mundo para el estudio de la atmósfera. Desde mediados del siglo XVII hay constancia de la llegada de las primeras expediciones científicas a la isla, que constituyen el preludio de una cohorte de naturalistas e investigadores que no dejará de crecer hasta nuestros días. Es el alemán Alexander von Humboldt, que sube al Teide, a la cumbre, con la intención de estudiar las capas fitogeográficas y realiza la primera observación de lo que hoy nosotros conocemos como el mar de nubes. A Humboldt le sigue Darwin. También hace una serie de observaciones referidas al polvo en suspensión y ya entonces dio buena cuenta de la importancia que tenía la calima para la climatología de las islas. La singularidad de los fenómenos atmosféricos observados en el Teide siguió atrayendo la inquietud investigadora de científicos como Leopold von Buch o Piazzi Smith. Piazzi Smith pasa 2 meses en las cañadas del Teide junto con su mujer haciendo estudios del cielo y él es el primero en determinar la inversión térmica. Conforme aumentaba el número de observaciones, surgían nuevas preguntas que alentaban la visita de nuevos investigadores. Hugo Hergesell llega a Canarias a hacer investigaciones a bordo del barco del Príncipe de Mónaco y hace un perfil de sondeos desde el Valle de la Orotava, las cañadas del Teide y lanza una serie de globos en agosto de 1908. También viene Teysseren de Boer, viene un norteamericano, Lawrence Roach, que hacen estudios con globos piloto para ver la estructura y dinámica de la troposfera. En estas expediciones, los investigadores quedaron cautivados ante la posibilidad de asentar un observatorio científico en la misma cumbre del Teide, que formaría parte de un ambicioso proyecto internacional. En un congreso que se celebra en Mónaco, se urge al gobierno español para que establezca un observatorio en las cumbres de Tenerife que forme parte de una red de observatorios a lo largo de todo el norte de África y el sur de Europa para hacer estudios más metódicos de la atmósfera. Pensemos que en aquel entonces, además del interés científico, había un interés tecnológico y comercial muy fuerte porque era cuando se estaba desarrollando la aeronáutica. Y esto fue también uno de los móviles que determinó el que Alemania tuviera mucho interés en la isla de Tenerife, donde instalaron un observatorio provisional que luego, después de instalarlo, comunicaron al gobierno español. Todo ello dio lugar a 2 reales decretos firmados por el rey Alfonso XIII para la construcción, por parte del gobierno español, del Observatorio de Izaña y para poder dotarlo del personal debidamente cualificado. Hubo que crear el cuerpo de meteorólogos y auxiliares de meteorología porque España en aquel entonces no disponía de un cuerpo
facultativo de meteorólogos, y esto es básicamente el origen del observatorio de Izaña. Nos resulta curioso pensar que las condiciones que venían buscando los investigadores que vinieron a Tenerife a finales del siglo XIX para buscar un emplazamiento adecuado de observación de la atmósfera siguen siendo válidas ahora mismo, son exactamente las mismas y siguen estando presentes aquí. Todas estas particularidades que atrajeron a los científicos a lo largo de su historia hacen de Izaña un caso único en el mundo, que la sitúa en la élite mundial de la investigación de la atmósfera. El observatorio de Izaña se encuentra en una montaña a 2.400 metros sobre el nivel del mar y por lo tanto goza de una atmósfera extremadamente limpia, lo que le permite realizar medidas de muy alta precisión de diferentes componentes y parámetros físicos atmosféricos. Y esto es absolutamente necesario para poder responder a grandes preguntas que tenemos hoy día sobre problemas atmosféricos de ámbito global. ¿Cómo evoluciona la capa de ozono? ¿Funcionan el Protocolo de Montreal y los Acuerdos de París? ¿Cómo afectan los cambios climáticos a la vida, al propio planeta? ¿Cuál es la responsabilidad de los seres humanos en el cambio climático? Observar qué está ocurriendo en la atmósfera da respuesta a muchas de estas cuestiones. Izaña es una de las pocas estaciones del Programa de Vigilancia Atmosférica Global de la Organización Meteorológica Mundial, que tienen como misión el realizar un seguimiento de los cambios que se están produciendo en la atmósfera. Y esto es muy importante porque estos cambios que se están produciendo en la atmósfera son los que están produciendo cambios en el clima y en la calidad del aire a nivel mundial. El Programa de Vigilancia de la Atmósfera Mundial es el programa de investigación de la Organización Meteorológica Mundial y este programa aborda la composición atmosférica. Básicamente es una colaboración de unos 100 países que están realizando análisis y control de calidad. En este programa se está haciendo ciencia relacionada con la composición atmosférica, lo que es particularmente importante. Porque si hablamos de problemas ambientales, la mayoría de los problemas ambientales están relacionados con la composición atmosférica. La importancia de Izaña en la investigación atmosférica global está avalada por la relevancia de sus programas de observación e investigación. Los programas más importantes están íntimamente relacionados con grandes problemas atmosféricos. En el programa de gases de efecto invernadero medimos los que producen calentamiento de la atmósfera y Izaña tiene una de las series más largas del mundo de medida continua de estos componentes. La atmósfera, casi todo lo que contiene es nitrógeno, oxígeno y argón. Además, la atmósfera contiene unas muy pequeñas cantidades de gases que se llaman gases traza. Algunos de esos gases traza son gases de efecto invernadero. Entonces, tienen la propiedad de que son capaces de absorber y emitir radiación infrarroja. La temperatura en la Tierra, en la superficie de la Tierra, es el resultado de un equilibrio entre la radiación solar que llega a la Tierra, que tiende a calentar el planeta, y la radiación infrarroja que emite la Tierra de vuelta al espacio, que tiende a enfriar el planeta. Lo que hacen los gases de efecto invernadero es dificultar la salida de radiación infrarroja que se va al espacio para enfriar la Tierra y entonces produce un calentamiento neto, produce que la temperatura de equilibrio sea mayor, cuanto mayor cantidad de gases de efecto invernadero tengamos en la atmósfera. Para garantizar el rigor y la exactitud de los resultados, el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña utiliza instrumentos de alta precisión, cuyas medidas permiten evaluar el cambio climático contribuyendo a los informes del IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático. Pues nosotros colaboramos en estudios internacionales sobre los ciclos de los gases de efecto invernadero, las emisiones, las absorciones,
de los diferentes componentes. El programa BAC de gases de efecto invernadero está diseñado para medir la distribución mundial de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estas mediciones se utilizan para comprender la contribución de los gases de efecto invernadero al forzamiento radiativo y al cambio climático. Las condiciones en Izaña, sobre todo durante la noche, son de troposfera libre y no se ven afectadas en absoluto por emisiones de la isla, y por tanto son representativas de miles de kilómetros cuadrados del océano Atlántico, ¿no? O sea, todos estos efectos físicos de la temperatura media, de mayor presencia de vapor de agua en la atmósfera, de elevación del nivel del mar, todo eso va a tener un fuerte impacto en los ecosistemas, en la agricultura, en la vida de la población. La toma de medidas in situ de los gases de efecto invernadero se complementa con el análisis de la columna atmosférica a través de la técnica de teledetección de espectrometría infrarroja FTIR, una tecnología muy precisa que permite conocer las concentraciones atmosféricas de compuestos que dejan su huella en la zona infrarroja del espectro solar. La técnica es una técnica extremadamente precisa, ópticamente es muy refinada. Actualmente en el mundo hay en torno a unos 25 o 30 instrumentos distribuidos globalmente y Izaña cuenta con uno de ellos desde 1999. Nosotros podemos barrer casi todo lo que absorbe, lo que ahora mismo en composición atmosférica es fundamental monitorizar, como son los gases de efecto invernadero, el ozono, las sustancias que destruyen la capa de ozono. Somos capaces de dividir el espectro solar, de medir el espectro solar con una gran resolución espectral. Podemos definir cada una de las líneas de absorción de los gases con ese espectro de absorción, que parece muy simple, pero somos capaces de derivar toda esa información. ¿Qué gas está absorbiendo? ¿Cuánta concentración de ese gas? ¿Y dónde está ese gas? Este interferómetro de espectrometría infrarroja es uno de los 10 equipos existentes en el mundo que forman parte de la red de observación de la columna total de carbono, capaz de medir los gases del efecto invernadero con una gran precisión y validar los datos de estos gases obtenidos desde satélites, como el sensor IASI a bordo de los satélites meteorológicos METOP de la Organización Europea de Satélites Meteorológicos EUMETSAT. O sea, nosotros establecemos protocolos de medida específicos a la hora en el que el satélite está pasando sobre el observatorio, sobre la región subtropical. Entonces lo que hacemos es medir en coincidencia temporal y espacial con el satélite. Esto es fundamental para saber si los satélites están midiendo bien. O sea, las estaciones en tierra, los supersites como Izaña, son supersites de validación, porque necesitas estaciones puntuales distribuidas a lo largo de todo el globo para poder chequear y validar que los satélites están midiendo correctamente. La evolución que van a tener algunas estaciones como Izaña, que son supersites, donde se realizan un montón de medidas muy sofisticadas con técnicas muy complejas, va a ser adquirir cada vez más importancia, porque esas estaciones serán utilizadas como puntos de evaluación y de validación de observaciones que se van a realizar desde el espacio, desde satélites, y también para validar modelos. En relación al programa de ozono y radiación ultravioleta, lógicamente uno de los aspectos más importantes es ver qué impacto tiene la disminución de la capa de ozono en las dosis de radiación ultravioleta. Como sabemos, el ozono actúa como un escudo protector que está en la estratosfera, en torno a 25 kilómetros de atmósfera, y es un verdadero filtro para la radiación muy energética que procede del Sol. En este programa lo que hacemos es vigilar las dosis de radiación ultravioleta que están llegando a nivel del suelo y que afectan a la población. En el año 2003, siguiendo la recomendación de la Organización Meteorológica Mundial, en Izaña se estableció el Centro de Calibración de Espectrofotómetros BRUER para Europa. El observatorio cuenta con 3 espectrofotómetros BRUER
para la medida del ozono que constituyen la referencia europea. Un excepcional laboratorio de calibración complementado con complejos modelos matemáticos y, por encima de todo, un brillante equipo humano. Bueno, fundamentalmente el Brewer es un equipo diseñado para medir ozono, pero mide ozono midiendo la radiación ultravioleta, con lo cual también da la radiación ultravioleta espectral y también podemos determinar el perfil vertical de ozono y estamos desarrollando son las medidas de aerosoles también con este equipo en el rango ultravioleta. Hiperonesia fue la primera red de Brewer. Unir todas las observaciones de los Brewer y producir los datos de ozono, radiación ultravioleta y espesor óptico aerosoles ha ido evolucionando y ahora es una red europea con colaboraciones de otros países, es ya prácticamente una red mundial. Además de su papel como centro de calibración internacional de espectrofotómetros Brewer, está inmerso en otros numerosos proyectos que estudian el ozono. Uno es la red europea Euronet, que intenta unir todos los Brewer que están en Europa, son unos 50, y lo que hacemos es que todos los datos se procesen de la misma manera, de forma uniforme. Y el otro proyecto es el proyecto ATMOS, que lo que busca es mejorar la calidad de las observaciones de ozono de diferentes instrumentos. Eurenet es una red de espectrofotómetros de ozono Brewer. Se trata de instrumentos que miden la capa de ozono situada a 20 kilómetros de altura o más, por encima de nuestra cabeza. Y hay unos 50 en Europa, 200 alrededor del mundo. Y Eurenet anima cada vez más a este tipo de estaciones para que introduzcan sus datos a una base de datos central para procesarlos y asegurar su calidad. Y es aquí donde entra Izaña. AEMET le ha proporcionado los recursos para mantener la base de datos y también el centro de calibración regional para los Brewers, que también es parte integral del proyecto. Ahora tenemos una relación muy estrecha. En los últimos 20 o 25 años he estado aquí con nuestro instrumento Dobson varias veces, para calibrar, para comprobar su calidad, y por lo tanto tenemos una conexión muy estrecha entre ambos observatorios. Además de los Brewer, trabajamos con los Pandora, es un equipo recientemente desarrollado por la NASA que además de ozono y radiación ultravioleta ya es capaz de dar aerosoles, SO2 y sobre todo gases de calidad del aire. Además, es una pieza esencial en el programa de ozonosondeos para la vigilancia de la evolución de la capa de ozono. Desde 1992, y de forma ininterrumpida, se lanzan globos sonda con sensores meteorológicos y de ozono. La finalidad de este tipo de medidas es no solo obtener un valor total de ozono en columna, sino también conocer cómo está distribuido por niveles, con una precisión de un dato cada 10 metros aproximadamente. El equipo de vuelo está formado por una radiosonda estándar equipada con sensores de presión, temperatura, humedad y viento, y la sonda de ozono lleva un sensor químico cargado con sales de yodo disueltas en agua que al contacto con el ozono de la muestra generan una pequeña corriente eléctrica por oxidación que se traduce en una señal digital que se envía a tierra en ciclos de 2 segundos. La sonda va impulsada por un globo de látex de 1200 gramos lleno de helio que asciende a una velocidad media de 5 metros por segundo durante aproximadamente 2 horas, con lo que consigue altitudes de entre 32 y 33 kilómetros. Y luego, cuando el globo explota por expansión, cae con un paracaídas que se usa para amortiguar en lo posible la caída. A finales de 1999, el centro de Izaña montó la red de radiómetros NILU en la Antártida para la observación de la radiación ultravioleta y del contenido total de ozono en la atmósfera. En ella colaboran el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, la Dirección Nacional del Antártico de Argentina y el Instituto Meteorológico Finlandés. Desarrollamos una serie de equipos que trabajan en conjunto. Una estación está siempre dentro del agujero de ozono, la otra está prácticamente en la frontera y Ushuaia está afuera. Pero con estas 3 estaciones éramos capaces de ver todo un perfil del agujero de ozono. Entonces nosotros realmente lo que estamos haciendo es validar modelos y vigilar la atmósfera en tiempo real.
La vigilancia de la destrucción de la capa de ozono se realiza también a través de la red NDACC, cuya misión es la detección del cambio de la composición atmosférica. Con estas medidas tan precisas lo que somos capaces son de validar estos modelos, validar las predicciones y poder tomar consecuentemente decisiones acerca de la evolución de la capa de ozono. Pertenecemos a la red más importante de radiación a nivel mundial, que es la Baseline Surface Radiation Network. Medimos diferentes tipos de radiación solar, ultravioleta, infrarroja, que tiene una importancia enorme en modular el clima de la Tierra. Hemos estado trabajando durante muchos años con el Observatorio de Izaña. Empezamos haciendo mediciones de la radiación ultravioleta solar hace 20 años y actualmente estamos aquí en el marco de un proyecto europeo en el que estamos midiendo la columna de ozono sobre Izaña. Para eso estamos utilizando diversos instrumentos, desde espectrómetros de transformada de Fourier hasta espectrómetros de matriz de diodos. Y estamos tratando de mejorar la medición del ozono para reducir las incertidumbres. Gran parte de la importancia de Izaña reside en su gran capacidad para realizar medidas radiométricas muy fiables, de referencia. Por eso, actúa como centro de calibración de muchas estaciones internacionales. El sistema de calibración angular lo que nos permite es simular la posición del Sol desde el amanecer hasta el atardecer y determinar la respuesta del equipo a calibrar en función de la posición del Sol en el cielo. Bueno, las estaciones como Izaña del programa BAC es donde un investigador se encuentra una infraestructura potente con gran cantidad de observaciones que aseguramos a largo plazo y de muy alta calidad. Otra área de investigación en la que Izaña es referente mundial es el programa de investigación de aerosoles atmosféricos. En 2015 el Observatorio de Izaña fue nombrado por la Organización Meteorológica Mundial y concretamente por la Comisión Internacional de Métodos de Observación como un campo de pruebas de instrumentos de detección para aerosoles y vapor de agua. Los aerosoles son materia en estado sólido o líquido que flota en el aire ambiente. Viene a tener un tamaño de unas pocas hasta decenas de micras, ¿no? Los aerosoles existen de forma natural en la atmósfera y de hecho juegan un papel importante en el clima, en que el clima sea como lo conocemos. El problema aparece a partir de la revolución industrial cuando, como consecuencia de las emisiones del hombre, entran en la atmósfera otro tipo de aerosoles y con otra composición química distinta. Estas partículas influyen en el clima, pues pueden absorber o dispersar la radiación del Sol. Actúan sobre el tamaño de las gotas de agua de las nubes, en los patrones de precipitación y, en consecuencia, en el ciclo hidrológico. En Izaña medimos los aerosoles que llegan en dos corrientes de aire, principalmente. Una de ellas es la corriente que fluye sobre Canarias desde el oeste al noroeste. Esta corriente nos trae aerosoles que vienen principalmente de Norteamérica. Se tratan de cantidades de contaminantes relativamente bajas. La otra gran corriente de aire es la capa de aire sahariano. Es una corriente de aire que fluye desde el norte de África hasta el Caribe y América. Y lo que hace es transportar grandes cantidades de polvo del desierto, ¿no? Lo que hace es levantar el polvo del desierto, lo eleva a altitudes por encima de los 1000 metros y lo dispersan sobre gran parte del Atlántico Norte. Este polvo en suspensión influye en el clima. Por un lado, hace que parte de la radiación que llega del Sol a la Tierra se vea retrodispersada hacia el espacio por la gran cantidad de partículas de polvo que tenemos suspendidas en el aire. Por otro lado, las mismas partículas de polvo sirven de núcleo de condensación o de núcleo de formación de nubes de hielo, como son cirros. El otro gran efecto que tienen los aerosoles de polvo del Sáhara sobre el Atlántico Norte es la fertilización del océano. Cuando el polvo del Sáhara se deposita sobre el océano, libera hierro, que queda disuelto en el mar, y este hierro actúa como fertilizante del fitoplancton marino. Eso tiene obviamente enormes consecuencias en muchos aspectos del planeta, y uno de ellos es que al aumentar la capacidad de biomasa, lo que estamos aumentando es la capacidad del océano de absorber dióxido de carbono de la atmósfera.
El programa de observación de polvo sahariano del Observatorio de Izaña empezó en el año 87. Hoy día es uno de los programas más largos del mundo y además Izaña tiene como exclusividad que es el único observatorio que realiza medidas dentro de la capa de aire sahariano. Es decir, si Izaña dejara de medir, perderíamos la información que tenemos sobre las propiedades del polvo del Sáhara dentro de la capa de aire sahariano. Estos datos forman parte de la Red Mundial de la Vigilancia Atmosférica Global y se estudian de forma conjunta en diferentes proyectos de investigación, como el proyecto europeo ACTRIS. Si queremos saber, predecir cómo cambiará el clima, lo que necesitamos saber es cómo cambiará la composición de la atmósfera. Y la composición de la atmósfera, en cuanto a especies climáticas de corta vida, como los aerosoles, tienen influencia sobre el clima. Así que tenemos que vigilarlos. Y lo que es realmente importante es vigilarlos a largo plazo. Necesitamos series largas y es esa la razón por la que la Comisión Europea y 22 países europeos han decidido organizarse en una infraestructura de investigación europea llamada ACTRIS. ACTRIS trata de vigilar, proporcionar información sobre la composición de la atmósfera y el cambio en sustancias como gases reactivos o aerosoles. Durante estos 30 años observamos que la cantidad de polvo que sale hacia el Atlántico en la capa de aire sahariano ha experimentado una variabilidad importante de un año a otro. Esta variabilidad se debe sobre todo a la variabilidad en la meteorología a gran escala en el norte de África, ¿no? Que está caracterizada, esta meteorología que predomina sobre todo en verano, está caracterizada por un patrón que descubrimos nosotros aquí en el Observatorio de Izaña y al que hemos llamado dipolo norteafricano, ¿no? Y el patrón consiste en altas presiones en el norte de África y bajas presiones en el África tropical asociada al monzón. Para determinar la composición química de los aerosoles, lo cual nos permite determinar cuál es el origen, lo que hacemos es tomar muestras de aerosoles en filtros mediante captadores y estos filtros son posteriormente analizados en laboratorio. En el cuarto de pesada lo que hacemos es el tratamiento de los filtros que se utilizan para el muestreo de aerosoles y dicho tratamiento pues se hace en base a una norma europea. Utilizamos diferentes materiales como pueden ser filtros de teflón, de cuarzo, de papel o de fibra de vidrio y aquí pues pueden ver por ejemplo la diferencia entre un filtro sin muestrear y un filtro muestreado con un color ocre característico del polvo sahariano. Utilizamos como alrededor de 5 técnicas para determinar la composición química, de forma que primero con instrumentos automáticos determinamos la concentración de aerosoles que hay y mediante los análisis químicos podemos determinar qué proporción de esos aerosoles son sulfato amónico de origen industrial, qué proporción es polvo del desierto, qué proporción es sal marina o qué proporción es hollín. Los aerosoles también son estudiados mediante técnicas de teledetección. El Observatorio de Izaña es un centro de calibración de la red Aeronet, la más importante del mundo para la observación de aerosoles atmosféricos, que es gestionada por la NASA. Utiliza fotómetros solares y lunares CIMEL, en los que Izaña ha participado en su desarrollo. Para conocer la distribución vertical de los aerosoles en la atmósfera, en el Observatorio de Santa Cruz se utiliza una técnica que utiliza un láser apuntando al cielo denominado técnica LiDAR. Este es nuestro sistema LiDAR, es un sistema LiDAR micropulsado. Como ven aquí es un sistema relativamente complejo desde el punto de vista instrumental, consta de un telescopio y distintos tipos de adquisidores. Forma parte de una red mundial que es la red MPLNet de la NASA. Es una red que consta de más de 50 estaciones que están distribuidas por todo el mundo, que proporcionan con instrumentos similares a este una información bastante precisa de la distribución de aerosoles y nubes en columnas. Nos da una información vertical y temporal de los aerosoles que tenemos ahora mismo en la columna de atmósfera que tenemos sobre nosotros. Izaña es una de estas plataformas. Es una de las pocas plataformas en Europa y en el mundo que puede proporcionar mediciones durante más de varias décadas. Hay muy pocas. Yo diría que hay menos de 10 en el mundo que podrían proporcionar este tipo de información.
Para que Izaña continúe siendo un referente mundial, tanto sus instalaciones como su complejo instrumental deben mantenerse en condiciones óptimas. Para ello, es necesario el apoyo continuo de la Unidad de Sistemas Básicos, compuesta por técnicos e ingenieros altamente cualificados. Pues nos dedicamos realmente a dar soporte a todos los grupos científicos que estén trabajando en el Observatorio de Izaña, ya sean grupos propios del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña como grupos extranjeros o nacionales, externos al centro. No solo eso, sino también tenemos que mantener lo que es la infraestructura general, ya sea el edificio en sí como residencia o vivienda, como la torre de observación con toda la instrumentación que lleva dentro. No solo desarrollamos nuestro trabajo aquí arriba en el Observatorio de Izaña, sino también en nuestras instalaciones en la calle La Marina, que hay un pequeño observatorio, en el Botánico, que tenemos una estación de ozonosondeos, en el Teide, que tenemos un pequeño observatorio inicial de radiación y meteorología, y estaciones con CIMES instalados en el norte de África. Izaña está, diría yo, muy bien visto desde la comunidad internacional. Quiero decir, es uno de los pocos lugares donde puedes investigar y puedes hacerlo porque tienes a las personas adecuadas. Y este es un aspecto fundamental. Quiero decir, puedes tener muchos instrumentos en un lugar, pero si no tienes a las personas para manejar los instrumentos, no va a funcionar. No solo es manejar los instrumentos, también es proporcionar información de muy alta calidad. Izaña es una de las 2 estaciones en el mundo donde puedes hacer mediciones de irradiancia solar en ambiente muy limpio. Es una excelente estación, no solo por el entorno, sino también porque las condiciones atmosféricas son maravillosas para realizar estas medidas y para calibrar los instrumentos. Izaña juega un papel clave en asegurar esta trazabilidad para la región de Europa y de África. También es un lugar importante para el futuro, donde los instrumentos tienen que mantenerse en funcionamiento y las personas deben mantenerse con un alto nivel de formación para manejar estos instrumentos y enseñar a otros a manejarlos. Han pasado 100 años desde que comenzaron las primeras observaciones en el emplazamiento actual del Observatorio de Izaña y por eso la observación realizada en estaciones como Izaña es determinante para ver la evolución del clima y de la atmósfera de la Tierra. A lo largo de estos 100 años de vida, Izaña se ha convertido en un referente mundial en la investigación sobre los cambios que se están produciendo en la atmósfera y en el papel que juega el hombre en este proceso. Esta larga experiencia, su capacidad tecnológica y su capital humano permitirán que el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña continúe siendo en el futuro un lugar que nos ayude a encontrar las respuestas a estos problemas globales que marcarán la vida del planeta en el futuro.